Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias, damos gloria al Señor de que podemos encontrarnos un domingo más para poder exaltar su nombre, para poder orar juntos, para poder escuchar su palabra. Así que ahora que vamos a iniciar el culto, le invito a que usted tenga un tiempo de oración para que podamos dar inicio a este culto. Señor, Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres santo, santo, santo. Y este culto es tuyo, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque tú nos has llamado, nos has invitado a darte gloria a ti, Señor. Te damos gracias porque este culto no es para nosotros, es para ti. Te rogamos, Señor, de que lo recibas, Padre Celestial, de que llegue a tu presencia, Dios mío, como olor fragante, que nuestros corazones estén dispuestos a exaltarte y a darte gloria a ti, Señor, que nuestros corazones estén humillados, que nuestros corazones estén prestos, Señor, a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz y a darte gloria, Señor, con las alabanzas y con las oraciones. Bendice este culto, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, les invito a que busquen su Biblia el Salmo 150. Salmo 150, vamos a leer el capítulo completo, que es un capítulo relativamente corto. Salmo 150 dice así: Alabad a Dios en su santuario, alabadlo en la magnificencia de su firmamento, alabadlo por sus proezas, alabadlo conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadlo son de bocinas, alabadlo con salterio y arpa, alabadlo con pandero y con danza, alabadlo con cuerdas y flautas, alabadlo con címbalos resonantes, alabadlo con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Amén. A eso nos hemos reunido en esta mañana, así que vamos a cantar el himno Nos hemos reunido. Nos hemos reunido en el nombre de Cristo para agradecer tus bondades, oh Dios. Con muchos cuidados nos has socorrido. Loado sea tu nombre, bendito tu amor. Nos has conducido en nuestro sendero, nos has circundado de bienes y honor. Por eso, Dios Santo, tu pueblo reunido a ti eleva presas de gloria y loor. Tu nombre alabamos, Señor victorioso. En todas las luchas concédenos paz. Tu amor nos ampare, tu reino nos venga, y sea a ti la gloria por siempre, jamás. Amén. Ya hemos alabado al Señor con el primer himno, hemos también leído su palabra, así que ahora llegamos a uno de los momentos más especiales del culto. Nosotros a veces cometemos el error y decimos que el sermón, la predicación, es lo más importante del culto. Y no es lo más importante del culto. Todos los momentos del culto son importantes. Todos los momentos apuntan y me invitan hacia la predicación, a que nosotros escuchemos la predicación con un corazón humillado, con un corazón humilde. Y particularmente, yo creo que este es uno de los momentos más importantes, porque nos invita a reflexionar sobre lo que hemos hecho en la semana, sobre cómo venimos a adorar a Dios, de cómo están nuestros corazones. Así que le invito a que usted busque en su Biblia Efesios capítulo 2, y vamos a leer los versículos 1 al 10. Efesios capítulo 2, y vamos a leer los versículos 1 al 10. Un pasaje un poco más extenso. Dice así la palabra del Señor: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Qué precioso pasaje. Ahora estamos en el momento de arrepentimiento, donde confesamos nuestros pecados al Señor, donde entregamos nuestras cargas también. Y este pasaje tiene que conmover nuestros corazones, porque aquí el apóstol Pablo está indicando a la iglesia todas las obras maravillosas que Dios ha hecho en favor de su iglesia, en favor de su amada. Y nos dice que somos salvos por gracia. Es un motivo de alegría, porque no se trata de lo que tú hiciste en la semana. No se trata si hiciste cosas buenas o malas, se trata de la gracia de Dios. Sin embargo, en este momento nosotros nos acercamos para entregar nuestros corazones que están dolidos, están dañados, están caídos aún por causa del pecado. Y venimos a decirle al Señor que necesitamos de su gracia. Porque no importa cuántas cosas buenas hagamos, no importa cuántas cosas malas hagamos, la gracia de Dios es mucho más grande. Sin embargo, el pasaje termina diciendo que hemos sido predestinados para las buenas obras que Él ya había predestinado que anduviésemos en ellas. O sea, no tenemos libertad para el pecado. Hemos sido llamados a andar en buenas obras, a practicar el bien, la misericordia y la justicia. Y probablemente usted y yo en la semana no hemos practicado esto. Así que le invito a que tengamos un momento de oración donde podamos arrepentirnos delante del Señor y también podamos abrazar su gracia maravillosa y experimentar su perdón por medio de Jesucristo. Le invito a que me acompañe en este momento de oración. Padre Celestial, Dios, primero te damos gracias por tu gracia. Te damos gracias por Cristo, porque no se trata de cuánto hemos pecado, no se trata de lo tan malo que somos. Se trata de que tú, Señor, a pesar de lo inmundos, a pesar de los pecadores, a pesar, Señor, de lo infieles que somos, tú nos abrazas con tu gracia, porque tu gracia es mayor. Tu poder, tu misericordia, tu amor, Señor, es mucho más grande que nuestros pecados. Y tampoco, Señor, podemos hacer nada para poder saldar nuestra deuda, porque tú ya la saldaste en la cruz. Te damos gracias por eso. Te damos gracias porque no se trata de lo muy bueno que somos, no se trata de lo maravilloso que podamos ser, no se trata del estatus que logremos alcanzar, se trata de tu gracia, Señor, de tu cruz. Ayúdanos a arrepentirnos cada día frente a tu cruz, a arrepentirnos de lo bueno que somos y de lo malo que somos, para así cada día parecernos más a ti, Jesús. Porque tú no quieres que nos parezcamos a lo bueno que tiene estandarizado el mundo. Tú quieres que nos parezcamos a ti, a tu bondad, a tu misericordia, a tu, Señor, a tu carácter. Señor, ayúdanos a parecernos a ti. Que estamos arrepentidos delante de ti, Señor, pero también estamos agradecidos porque tú abrazas a tu iglesia, porque tú nos escuchas. Gracias, Señor, porque en ti tenemos perdón de los pecados. En el nombre de Cristo Jesús te estamos agradecidos, Señor. Y te damos toda la gloria y la honra por lo que tú hiciste en la cruz y en tu resurrección. Amén. Hermanos, les invito a que cantemos la alabanza, Más Dios muestra su amor.
esclavo del pecado era mi condición. Mas Dios muestra su amor para mí en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi En las tinieblas ciego anduve yo, en mi oscuridad rumbo a la destrucción, lejos de Cristo, separado de Dios. Mas Dios muestra su amor para mí en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Gloria, solo Él sana. 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 Gloria. Mas Dios muestra su amor para mí en que envió a su Hijo a morir en la cruz. Su sangre limpió mi maldad. Mas Dios muestra su amor para mí en que envió a su Hijo a morir en la cruz. La ira de Dios propició, tomando mi lugar, tomando mi lugar. Ya nos hemos arrepentido delante del Señor, hemos cantado sobre su gracia, hemos exaltado su nombre por lo que Él ha hecho. Ahora estamos en el momento de intercesión, donde oramos los unos por los otros, donde nos preocupamos los unos por los otros. Así que le invito a que usted busque en su Biblia Miqueas capítulo 6, versículo 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oh hombre, lo vamos a leer nuevamente. Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti solamente, hacer justicia,
amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es un mandato que el Señor le está dando al pueblo de Israel en el contexto de Miqueas. El pueblo de Israel estaba completamente alejado del amor al prójimo. Maltrataban al pobre, no había misericordia por el otro. Y Dios les dice, yo no te he exigido que tú te preocupes tanto por los sacrificios. Yo lo que quiero de ti es 3 cosas. Fíjese lo que dice el texto. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este es un mandamiento que nos está entregando el Señor, no solamente para nuestros hermanos, sino también para el prójimo. Entonces yo le planteo a usted ahora en esta mañana, ¿usted ha practicado estas 3 cosas durante la semana? ¿Ha practicado la justicia, la misericordia y el humillarse ante su Dios con su hermano en la iglesia? ¿Con su vecino, con su prójimo, con aquel que está necesitado? Hermanos, este es un deber de la iglesia. La iglesia ha sido llamada a mostrar la gloria de Cristo, no solamente con la predicación del Evangelio, sino también con las obras de misericordia, con las obras de justicia y con humillarnos ante Dios cada día. Así nosotros también extendemos el reino de Dios. Así nosotros también vamos anunciando la venida del reino de Dios. Así que le invito a que tengamos un momento de oración, donde vamos a exponer nuestras peticiones, donde vamos a orar los unos por los otros. Usted en su casa, si yo tal vez oro por algo que usted tiene pendiente y probablemente yo no lo exponga, ore también usted por eso. Usted exponga las peticiones delante del Señor. Así que vamos a tener un momento donde vamos a orar los unos por los otros. Le invito a que me acompañe en esta oración. Señor Padre Celestial, primero queremos pedirte perdón, Señor, porque estamos faltos a este mandamiento. Estamos faltos de hacer justicia, de amar la misericordia y de humillarnos ante ti. Por eso hay tanta necesidad en nuestro país. Por eso hay tanta necesidad en nuestra ciudad, Señor, aquí en San Carlos. Por eso hay tanta necesidad incluso en nuestra iglesia local. Te pedimos perdón, Señor, pero también te rogamos de que tú, Señor, extiendas misericordia y que podamos, Señor, extender amor también hacia los demás. Amor hacia nuestro prójimo, amor hacia nuestros hermanos. Y es por eso que recordamos, Señor, a nuestros hermanos que están pasando dificultades de salud, como a mi hermano Juan Labrín, como a mi hermana Náyade, Señor, como a mi hermana María Isabel, que no se ha sentido muy bien. Señor, oramos por ellos. Oramos, Señor, también por Teresita, que tuvo sus problemas al corazón. Oramos, Padre Celestial, por nuestros hermanos en la iglesia de Chillán, que están pasando dificultades de salud también. Oramos, Padre Celestial, por todos aquellos hermanos de nuestra iglesia que han pasado dificultades económicas, hermanos que han pasado dificultades en sus trabajos. Señor, te pedimos que tú extiendas tu misericordia, Señor, y que también nos dispongas a nosotros primeramente a la oración, a orar los unos por los otros, a estar preocupados, Señor, a amarnos de verdad. Porque las buenas intenciones quedan simplemente en buenas intenciones. Tú quieres, Señor, que nos amemos de verdad, de forma concreta. Tú quieres que oremos los unos por los otros. Y también quieres que nos preocupemos de forma concreta los unos por los otros. Ayúdanos a practicar, Señor, la justicia, la misericordia y el humillarnos ante ti. Bendice tu iglesia. Bendice a tu pueblo, por favor, Señor. Bendice a los que están pasando necesidad, Señor. A los que han perdido un ser querido por causa de la pandemia. A los que han perdido sus trabajos. A los que les falta el pan. Aquellas personas que no te conocen, Señor, y están sufriendo. Oramos por aquellas familias que están siendo destruidas por causa del pecado. Ayúdanos, Señor, a hacer un bálsamo. Ayúdanos, Padre Celestial, a hacer un faro. Ayúdanos, Señor, a anunciar la esperanza que hay en ti. En el nombre de Jesús, dejamos todo esto en tus manos, porque tú solamente tienes el poder para hacer todas estas cosas. Y confiamos en ti. Y estamos agradecidos porque sabemos, Señor, de que tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, les invito a que ahora alabemos al Señor, que tengamos un momento de alabanzas y que cantemos juntos la alabanza, el Dios que adoramos. Con el poder de su palabra y reina.
Bien, hermanos, ya cantamos al Señor, ya nos vamos a llegar a la parte central del culto, donde todos los elementos ya que nosotros hemos empleado del culto apuntan a este elemento central del culto, que es la predicación de la palabra. En esta mañana tenemos un invitado especial, un hermano, un licenciado en teología, nuestro hermano Guillermo Carrasco. Nuestro hermano estuvo a cargo de la iglesia presbiteriana en Temuco y ahora está trabajando en la iglesia presbiteriana de Concepción. Así que le damos gracias al Señor por su vida, le damos gracias al Señor por su ministerio y vamos a orar también por él para que nosotros seamos exhortados por medio de la palabra, para que nuestros corazones sean conmovidos por la predicación de nuestro hermano Guillermo. Y como todos saben, seguimos con la serie de Nehemías, cuando Dios restaura nuestra fe para reformar nuestro corazón. Así que oremos para que el Señor nos hable, para que el Señor fortalezca a nuestro hermano en la predicación, para que nuestros corazones sean atravesados, clavados por la palabra y podamos también llevar a la práctica lo que en esta mañana nuestro hermano nos va a exponer. Le invito a que tengamos un momento de oración por nuestro hermano Guillermo. Señor, Padre Celestial, primero que nada queremos darte gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque tú te has revelado, porque podemos conocerte por medio de ella, podemos conocer tu voluntad, podemos conocer tu amor, tu misericordia, podemos conocer también lo que exiges tú de nosotros. En esta mañana, Señor, oramos primeramente por nuestros corazones, que nuestros corazones estén humildes, Señor, que estén solícitos y prestos a escuchar tu palabra, que estemos, Padre Celestial, de forma reverente y atenta escuchando tu voz, porque no vamos a escuchar cualquier cosa, no vamos a escuchar a un youtuber, no vamos a escuchar, Señor, a una persona, a un motivacional, sino que vamos a escuchar tu palabra, Señor, lo que tú has revelado para nosotros. Señor, pon corazones humildes a nosotros. Y también oramos por nuestro hermano Guillermo, que tú lo fortalezcas, que tú lo llenes de tu poder, Señor, que tu palabra, Señor, sea predicada con toda autoridad. Si tenemos que ser exhortados, amén. Si tenemos que ser consolados, amén. Queremos escucharte, Señor. Queremos recibir tu voz. Bendice a nuestro hermano. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Buenos días, somos hermanos. Es un placer para mí poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Nuevamente, ya segunda vez que tengo este privilegio, así que le agradezco al consistorio, le agradezco a Liud por la invitación y por permitirme poder compartir la palabra con cada uno de ustedes. Y me gustaría que pudiésemos meditar en torno a la siguiente idea: ¿qué hacer cuando vemos el Evangelio siendo avergonzado? Porque hoy en día vivimos en un contexto así. Hoy en día vivimos en un contexto de ataques al Evangelio. A pesar de que no se note. Pero si te fijas bien en las noticias, no es lo mismo un brote de contagios en una iglesia cristiana que un brote de contagios en un partido de fútbol. O que un brote de contagios en una fiesta. Es absurdamente más condenable a la luz del mundo un brote de contagios en una iglesia. Para muestra un botón, cuando comienza la pandemia, hay un brote de contagios en Concepción, en la comuna de San Pedro de la Paz. 30 hermanos
un brote de contagios en una iglesia, inmediatamente lapidados, cuando ese contagio se da antes de existir medidas de cuarentena y etcétera, etcétera. Mucho antes de que las medidas de salud fueran tomadas. Pero inmediatamente, como la información de los contagios es posterior, avanza en el tiempo, son catalogados como insensatos, como imprudentes, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos ataques al Evangelio, intentos de avergonzar el Evangelio. Incluso podemos ver otras muestras de esto. Tú podrás observar el mundo y darte cuenta cómo el cristiano o el ser evangélico es inmediatamente, ya no es tildado como 30, 40 años atrás como aquella persona sincera y honesta, sino que es aquella persona que quizás sigue a ladrones, que se aprovecha de la gente, que es mentiroso, que es hipócrita, e incluso que es tonto. Creo que esa es la visión más común. Es el tonto que sigue a los chantas. Eso es el evangélico a la luz del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo no soporta la verdad. El mundo no soporta las luchas espirituales de un cristiano. No soporta la existencia de un Dios. Y por eso busca atacar a los representantes de ese Dios en la tierra, que es el cuerpo de Cristo. Odia a Cristo y persigue a su pueblo, persigue a su cuerpo. Así como cuando vemos la historia de Pablo en su conversión. Cuando él perseguía a la iglesia, Cristo lo alcanza y le dice, ¿por qué me persigues? Entonces, ¿cómo actuar en este contexto? ¿Cómo actuar en esta situación que es tan adversa para cada uno de nosotros? Donde constantemente nos vemos en la horrible tarea de tener que quizás levantar las manos y decir, pucha, lo siento, hay parte de la iglesia que es así, nosotros no somos así. O nos vemos en la situación de decir, pucha, no es tan así, no somos torpes, no somos tontos. Incluso muchas veces nos vemos en la tentación de tener que validarnos y buscar discursos que no se asemejen al Evangelio, que no sean tan similares al Evangelio, que parezcan Evangelio, pero no tanto, para que no nos tilden de tontos, para que no nos tilden de torpes. Pero creo que Nehemías nos ayuda a enfrentar esa situación. Nehemías había conocido un poco lo que estaba ocurriendo con el pueblo, la destrucción a la cual había sido llevado. La tristeza lo acongoja profundamente, lo alcanza en lo más íntimo de su corazón. Él decide ayunar delante de Dios, orar delante de Dios. Ve su rostro lleno de lágrimas delante de Dios por su pueblo. A partir de ahí decide actuar de alguna manera, pero no sabe muy bien cómo. El rey lo ve, entiende que hay una tristeza en su rostro, pero no es tristeza de enfermedad, sino que es tristeza de corazón, algo mucho más profundo, una dimensión espiritual de la tristeza. Y es ahí donde Nehemías ve la oportunidad de hacer una propuesta, de pedirle al rey, obviamente en oración, delante del Rey de Reyes, pedirle que lo ayudara en su viaje, que le diera cartas, que le permitieran tener recursos para poder apoyar y levantar la nación, levantar el pueblo de Dios y por lo tanto levantar la honra del Dios de ese pueblo. Y es ahí donde en ese trayecto se encuentra con dos hombres impíos que le harán un poco la vida imposible, que se enojan bastante con estas cartas y a partir de ahí vienen sus burlas. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Así que te invito a abrir tu Biblia en Nehemías capítulo 2, versículos del 11 al 20. Pero no sin antes, vamos a orar para que Dios nos guíe en esta lectura y nos instruya, transforme nuestro corazón. ¿Ok? Oremos. Amado Dios, en esta hora vamos delante de ti, agradecidos por tu amor, agradecidos por tu misericordia, agradecidos por tu gracia. Por favor, oh Dios, ayúdanos a comprender este texto bíblico, a colocarlo por obra en nuestra vida y a que cale hondo en nuestro corazón y podamos amarte más. Por favor, oh Dios, necesitamos de ti, necesitamos de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús es que oramos. Amén.
Muy bien, demos lectura al texto. Dice así: llegué, pues, a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle, y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Y les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Lo primero que debemos ver es que Nehemías, junto con los hombres que lo acompañan, observan. Lo primero que debemos hacer es observar la situación de nuestro pueblo. Observar la situación de nuestro pueblo. Vemos Nehemías que en medio de la noche, luego de 3 días de espera, para no levantar sospechas, sale a dar vueltas por su nación. Sale a dar vueltas por su tierra y darse cuenta cómo todo ha sido destruido. Cómo las aves de rapiña habían ya acabado con todo. Cómo las puertas estaban totalmente consumidas. Cómo en algunos lugares incluso era imposible caminar, era imposible transitar de tantos escombros que habían. Esa es la situación del pueblo. Un pueblo destruido. Un pueblo totalmente consumido. Y creo que este es un principio que nos ayuda a nosotros también. Cuando enfrentamos las dificultades. El poder dejar la ceguera atrás de lo que somos, dejar la ceguera de lo que creemos ser y evaluarnos, evaluar nuestro corazón y principalmente como comunidad, evaluar a nuestro pueblo, evaluar nuestra iglesia, sentarnos con papel y lápiz y evaluar qué tan destruidos estamos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Nosotros introducimos esta meditación hablando un poco sobre cómo el mundo miraba a la iglesia, cómo el mundo la trataba de torpe, de tonta, de ladrona, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué es lo interesante de la mentira? Que siempre se toma, se agarra, se aferra de un poco de verdad. Y por eso es tan cautivante, tan cautivadora. Y por eso se lleva la atención de la gente. Porque la mentira siempre tiene un poco de verdad. Y si ese poco de verdad se comprueba, entonces toda la mentira se ve comprobada. Nosotros hablamos eso sobre esta iglesia. Nosotros vimos que el cristianismo es visto de esta forma por el mundo. Como ladrones, como insensatos, como hipócritas, como torpes, tontos, idiotas. Cabe a nosotros evaluar cuál es la situación de nuestra iglesia.
de qué verdad se están agarrando, se están tomando esas mentiras. Y darnos cuenta que a lo mejor como iglesia no estamos cumpliendo nuestro rol de ser luz y sal. Como iglesia estamos destruidos. Como iglesia a lo mejor estamos en el suelo, estamos en escombros, estamos viviendo como las aves de rapiña, sacando un poco por acá y un poco por allá. Y creo que esa es la realidad de la iglesia nacional, de la iglesia evangélica en general. Como nosotros como creyentes hemos dado sustento a que se levanten calumnias y mentiras sobre el cuerpo de Cristo. Es decir, claramente son calumnias y mentiras lo que dice el mundo, pero hay algo de verdad. Y cabe a nosotros evaluar esa verdad. Cabe a nosotros evaluarnos a nosotros mismos. Cabe a nosotros tomar las Escrituras y evaluarnos a la luz de ellas, tanto como individuos como un colectivo llamado iglesia, llamado cuerpo de Cristo. Porque si nosotros damos pie a que esas mentiras se transformen en verdad, entonces nosotros seremos aquellos que están avergonzando al cuerpo de Cristo. Entonces seremos nosotros los que están avergonzando al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Seremos nosotros los que estamos trayendo vergüenza al pueblo de Dios y al mismo Dios por consiguiente. Somos nosotros los que avergonzamos el Evangelio. Y es una realidad dura de asimilar, especialmente cuando lo hacemos como individuos, cuando son nuestras obras y nuestras palabras aquellas las que no se condicen. Hablamos del Evangelio y varias palabras lindas al respecto, sobre doctrinas, etcétera, etcétera, pero nuestros pasos no siguen esas palabras. Y nosotros hacemos con que las palabras del mundo sobre nuestra hipocresía se tornen verdad. Nosotros somos aquellos que traemos vergüenza al Evangelio. Y es importante hacer esa evaluación para poder comenzar un proceso de cambio. Constantemente Dios, cuando instruye a su pueblo, lo llama a recordar de dónde ha caído, a arrepentirse de sus pecados, a cambiar su forma de vivir. Y para poder ejercer ese proceso de transformación, de arrepentimiento, es necesario conocer cuáles son las áreas de nuestra vida que se encuentran destruidas y acabadas y completamente afectadas por el pecado. ¿Hemos hecho esa tarea? Creo que esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Hemos hecho esa tarea en nuestro día a día? ¿Esa tarea de confesión de pecados delante de Dios? ¿Es real o es simplemente una oración escrita? ¿Cómo estamos actuando en función de eso? En función de mirar nuestra realidad como iglesia o como individuos. Entonces, luego de mirar esta realidad, Nehemías hace un cambio, hace un giro, un siguiente movimiento, un segundo movimiento. Entonces vemos como en los versículos del 11 al 16, él mira la realidad, observa todo lo que ocurre, se da cuenta de la devastación de su nación. Y es ahí donde, del 17 al 18, vemos un llamado a edificar. Fíjense, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Imperativo, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. La segunda instrucción, además de siendo la primera, el mirar nuestra realidad, la segunda es transformarla, es esforzarnos. Aquí tú podrás decir, ya, ok, pero nosotros sabemos que quien transforma es Dios, no nosotros. Pero fíjate en algo. Vamos a Corintios capítulo, 1 Corintios, capítulo 1,
versículo 2. Es un simple saludo, pero creo que nos va a traer informaciones importantes para comprender este texto. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, el saludo que Pablo hace, que está siempre lleno de doctrina, él dice: a los santificados, aquellos que ya han sido transformados, ya han sido santificados, un acto declarativo. Estos son santificados, un acto declarativo de parte de Dios. Pero al mismo tiempo él dice: llamados a ser santos, es decir, llamados a seguir en este camino de santidad. Básicamente lo que Pablo nos muestra, y un poco también lo que queremos mostrar con esta meditación, es que Dios es aquel que nos coloca en su camino, en el camino, la verdad y la vida, que es Cristo, y a partir de ahí cabe a nosotros avanzar en este camino, o estancarnos, o movernos de un lado para el otro. Jamás saldremos de este camino, pero cabe a nosotros esforzarnos y desarrollarnos en este camino que es Cristo, en esta buena batalla de la fe, como dice Pablo. Entonces, ese es el llamado precisamente que hace Nehemías en este momento, de esforzarse en reconstruir la ciudad, pero precisamente reconstruir los muros de la ciudad. Y también más adelante con Esdras, anteriormente con Esdras, nos vamos a dar cuenta que también el templo debía ser reconstruido. Entonces, todo esto es bastante simbólico. ¿En qué sentido? No es que sea una historia simbólica que nunca haya pasado, una historia real, pero en el sentido que refleja lo que de verdad había en el corazón del pueblo. Es decir, antes el pueblo tenía la nación tirada, tenía las paredes tiradas, tenía el templo tirado. Y ese elemento es sumamente importante. ¿Por qué? Porque esos elementos, así como las puertas también, apuntan a la relación que el pueblo tenía con Dios y con las otras naciones. Las paredes mostrando que este era un pueblo que no se contaminaría con las culturas y con las creencias paganas de las otras naciones. Y el templo mostraba que su única relación de adoración sería con Dios, y que ahí estaba la presencia de Dios, en donde Él era adorado y donde Él era consultado y donde se hacían los sacrificios, donde se honraba a Dios, donde se tenía una comunidad íntima con Dios. Y el hecho que tanto el templo como las murallas estén destruidas mostraba su espiritualidad, reflejaba la intención de su corazón, que no quería una relación con Dios y que anhelaba poder relacionarse con las naciones a su alrededor. Era un pueblo completamente destruido. Entonces, Nehemías, al invitar, al llamar, al convocar, a invitar a la nación a levantar las murallas, a levantar el templo, es una invitación a reconstruir su relación con Dios y a poner paredes firmes en cuanto a la adoración a los ídolos, en cuanto a la adoración de los dioses de los pueblos paganos. Es una reconstrucción de la nación, pero de una nación que es pueblo de Dios, de una nación que adora solamente a Dios y a nadie más. Es una reconstrucción del corazón, por física que sea, es una reconstrucción espiritual. Y así como todas las tradiciones se van reconstruyendo también, alrededor del templo y alrededor de las murallas. Y esa es la invitación que también se nos hace hoy en día. Luego de darnos cuenta de lo destruido que puede estar nuestro corazón, de lo destruida que puede estar nuestra comunidad, nuestra iglesia, debemos ser constantes en la edificación de nuestra relación con Dios y de destruir las relaciones que hayamos formado con ídolos. Es difícil darnos cuenta si tenemos relaciones con ídolos o no, ¿cierto? Quizás la relación con Dios sea más fácil entenderla porque imaginamos hacer el devocional diario, orar constantemente y todas aquellas prácticas devocionales que ya conocemos.
Pero el otro ejercicio de darnos cuenta cuáles son nuestros ídolos, cuáles son aquellos elementos de la realidad que yo adoro como siendo dioses, eso es más difícil. Deja darte una pequeña ayuda a modo de aplicación. Piensa en los miedos que tú tienes. Cualquiera sea, a cualquier cosa. ¿Cuál es el miedo que más te acecha? ¿O cuáles son los miedos que más te acechan? Desde miedo a las arañas y a ciertos animales, hasta miedo a la enfermedad que hoy día nos acecha, miedo a perder algunos recursos, perder la casa, perder algún ser querido. ¿Cuáles son los miedos que te acechan? Esos miedos van a reflejar un poco de cuáles son nuestros ídolos. Si tu miedo, tu pavor es perder a un hijo, probablemente tu ídolo camina en dirección a eso. Camina en dirección a quizás tu propio hijo, su formación, y quizás por eso eres tan sobreprotector. Quizás tu mayor miedo es quedarte solo para siempre, o quedarte sola para siempre, sin una pareja, y es ahí donde no te encuentras a ti mismo y sufres al respecto. Quizás tu ídolo tenga que ver con eso, tus necesidades personales. Quizás tu miedo es nunca lograr una realización académica. Y a partir de ahí se muestra una idolatría tuya de poder mostrarte a los demás como aquel que es una persona realizada, una persona de bien, entre comillas. Quizás tu miedo más profundo sean ciertos bichitos, ciertos animales, una araña, etcétera, etcétera. Revelando un poco el miedo a la muerte, el no comprender la muerte como lo que es, en primer lugar, un efecto de la caída y que debe ser llorado a más no poder, pero también como un evento que nos permite encontrarnos con nuestro Dios. Quizás muestre cómo tenemos los pies expuestos demasiado en la tierra. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu temor? Te invito a que hoy día puedas evaluar un poco eso y a partir de ahí seguir pensando en por qué tienes ese miedo y cómo te consume muchas veces y te paraliza. Quizás haya una idolatría de por medio que debas dejar de lado y que debas identificar para después poder edificar y trabajar al respecto. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí vemos cómo el pueblo es llamado a venir y edificar. Y este es un elemento sumamente interesante en esta discusión. Nosotros hablamos como en lo personal, los miedos que uno pueda tener como ídolos. Pero aquí el llamado es comunitario. A todos edificar esta relación con Dios. A todos juntos edificar estas murallas y este templo. Es así también el llamado para la iglesia, puesto que somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, estos miedos que nosotros tenemos, estos ídolos que nosotros tenemos, deben ser derribados comunitariamente. No puedes hacerlo solo. No puede ser solo Nehemías aquel que trabaje levantando las murallas y el templo. No puede. Necesita de un cuerpo, necesita del pueblo de Dios. De la misma forma, nosotros necesitamos de nuestros hermanos para eliminar los ídolos que nos rodean, los miedos que nos paralizan, los entes, las entidades que intentan robarse nuestro corazón. Y al mismo tiempo, es de nuestros hermanos que necesitamos para poder edificar una vida espiritual delante de Dios. Quizás tú estés pensando en tus devocionales y cómo hace mucho tiempo los dejaste atrás. Y cómo te cuesta tanto hacerlo día a día. Y cómo te cuesta tanto el poder llevar una vida devocional. Y incluso te avergüenzas y mientes diciendo que sí la tienes. Pero cuando de verdad en el fondo de tu corazón sabes que estás totalmente destruido en esa área. ¿Sabes por qué ocurre eso? Porque no hemos entendido el devocional personal como un acto comunitario. Es un acto de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y nos edificamos mutuamente. Y no solo cuando nos reunimos, sino que debemos estar intentando reconstruir nuestra espiritualidad personal de forma comunitaria, necesitando y pidiendo ayuda de nuestros hermanos. ¿Ok? Muy bien, entonces luego de
en primer momento del versículo 11 al 16, observar la realidad. Luego del 17 y el 18, edificar sobre aquellos problemas que observamos, aquellos derrumbes que vimos. En el versículo 19 al 20 nos muestra las bromas, el escarnecimiento, las palabras de estos tres hombres que eran contrarios al Evangelio, que avergonzaban el Evangelio. Y es ahí donde dice: pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Si nosotros caminamos en esta dirección de dejar ídolos atrás, acercarnos a una relación saludable con Dios, créeme que el escarnio y la persecución llegarán. Las burlas y la persecución llegarán. Te lo aseguro. Eso ocurrirá. Porque el mundo ve como locura la relación con Dios. El mundo ve como locura la predicación del Evangelio. El mundo ve como locura este mensaje maravilloso de la cruz. Y es este mensaje el cual nosotros vivimos para poder dejar los ídolos atrás, y este es el mensaje el que vivimos para poder tener una relación con Dios. Y el mundo, como dice el mismo Cristo, nos aborrecerá porque aborreció al mismo Cristo. Y si nosotros seguimos los pasos de Cristo, seguimos los pasos del Evangelio, seguimos los pasos de la cruz, el destino será precisamente la cruz. Parece obvio, parece de perogrullo, pero es precisamente eso. Si nosotros seguimos los pasos de Cristo, nos llevarán a la cruz, nos llevarán a la persecución y a las burlas, a que esos mensajes, esas calumnias de pueblo tonto, pueblo idiota, pueblo ladrón, se levanten cada día más y con más fuerza. Pero prefiero que se levanten como calumnias, como mentiras, a que nosotros les demos la razón. ¿Y qué hacer delante de aquello? ¿Qué hacer delante de esas burlas? ¿Responder con ira? ¿Responder con rabia? ¿Ser firmes y tajantes? Parece ser que no. Parece ser que la respuesta de Nehemías fue: el Dios de los cielos nos prosperará. Y siguieron trabajando. Y siguieron construyendo. Eso es. Cuando el pueblo nos ataca, cuando el mundo nos ataca, nuestro deber es seguir cultivando nuestra relación con Dios, seguir eliminando nuestra relación con los ídolos, seguir buscando la gloria de Dios. Ese tiene que ser nuestro camino. Entonces, en primer lugar, analizar nuestra vida, analizar los elementos quebrados de nuestro corazón, las partes quebradas de nuestro corazón. Luego, edificar en torno a eso, trabajar por eliminar todos esos quiebres de nuestro corazón, todas esas suciedades de nuestro corazón, todas esas piedras y ripios en nuestro corazón. Y por último, seguir trabajando. ¿Por qué? Porque en el fondo la batalla espiritual que tanto se habla en algunos entornos cristianos no es una batalla contra demonios, expulsando demonios y cosas así. Puesto que la batalla espiritual es una batalla en contra de las tentaciones del pecado, en contra de las falsas doctrinas, en contra de las falsas acusaciones. Y como esa batalla espiritual no es una guerra que se vence y pronto se acabó. Es una guerra de desgaste. Es una guerra que a nosotros nos toca pararnos y soportar. Por algo la armadura de Dios tiene solo instrumentos de defensa. Fíjate en ese detalle. Porque esta es una guerra de desgaste, de soportar las artimañas del diablo, soportar los ataques del mundo en todo tiempo. Soportar, permanecer y permanecer. Y permanecer en el Evangelio y permanecer en la cruz. Por eso Pablo utiliza la figura de la carrera.
peleó el buen combate, de completó la carrera, y esa carrera hace referencia a la maratón, a esta idea de una carrera larga y constante. Esa es la santificación. Y lo que ocurre con la santificación es bien interesante. Continuando con la ilustración de esta maratón, de estos 40 y tantos kilómetros, porque el atleta, por más que se prepare para este evento, para esta carrera, siempre llegará un momento, por más preparado que esté, en el cual cada fibra de su cuerpo, cada fibra de sus músculos le va a gritar: para de correr, por favor, échate a un lado del camino y para. Lo mismo ocurre con la santificación. A lo mejor tú estás luchando contra pecados, a lo mejor estás luchando contra tentaciones, y llegan momentos en los cuales cada fibra de tu corazón te dice: para de luchar, por favor, y cae. Para de luchar y ríndete. Y entrégate a este pecado de una vez por todas, porque ya no aguanto más esta lucha de desgaste. Pero al final de cuentas, nosotros sabemos, creemos firmemente que esta carrera ya ha sido terminada, ya ha sido concluida, ya la meta está bastante cerca para nosotros, que Cristo está ahí esperándonos como victorioso, y que en esa victoria nosotros también tenemos victoria. Es como ese último aire, aquellos que corren quizás lo han experimentado. Cuando están más cerca de la meta, pueden estar muy muertos, pero al momento de ver esa banda, dan ganas de correr mucho más. Veamos nuestra vida de esa forma, como que cada día estamos más cerca de la meta. Y de esta forma podremos decir juntamente con Pablo: peleamos el buen combate y obtuvimos la victoria de la fe. Oremos para que este mensaje de Nehemías, en el cual observamos nuestra vida, los elementos quebrados de ella, trabajamos sobre ellos y perseveramos, sea una realidad en nuestra vida. Oremos. Amado Dios, estamos delante de ti, agradecidos por tu palabra, y te pedimos, oh Padre, que tú nos instruyas, nos guíes, nos enseñes, y nos ayudes a darnos cuenta de los errores que hay en nuestra vida, de los ripios que hay en nuestra vida y de las caídas que hemos tenido, de la destrucción que hay en nuestro corazón. Pero también ayúdanos a dar un siguiente paso. Ayúdanos a transformar eso en una reconstrucción. Ayúdanos a recuperar una relación contigo y a eliminar las relaciones con los ídolos. Y por último, Padre, ayúdanos a perseverar, a pesar de las artimañas del diablo, a pesar de las artimañas del mundo, a pesar de las palabras del mundo que tanto nos hieren muchas veces. Ayúdanos, oh Padre. Necesitamos de ti, de tu gracia y de Cristo. Estamos profundamente confiados en su obra. Y es en el nombre de Él que oramos. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos. Bien, hermanos, hemos orado, hemos cantado, hemos entregado nuestras cargas delante del Señor, nos hemos arrepentido delante del Señor también, hemos escuchado su palabra, hemos sido exhortados, hemos sido alimentados, hemos sido consolados también. Y ahora ya llegamos a la parte final del culto. Así que le invito a que tengamos un momento de oración para finalizar nuestro culto y dar gracias al Señor por todo lo que hemos podido hacer en esta mañana. Le invito a que usted me acompañe en esta oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, gracias por este culto, gracias porque hemos sido alimentados, gracias porque hemos podido tener comunión contigo, comunión con nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has hablado, Señor. Bendice a nuestro hermano Guillermo y bendice así también a toda tu iglesia, Dios. Ya estamos terminando este culto y te rogamos, Señor, que toda esta semana siga siendo un culto, que el culto no termine acá, sino que el culto continúe durante toda nuestra semana, que sigamos adorándote, que sigamos sumergidos en tu palabra, que sigamos sumergidos en la oración, Padre Celestial, que sigamos en un constante culto para ti, para que el próximo domingo
Sigamos en esta continuidad, Señor, en esta continuación de darte gloria, de exaltarte, de declarar lo grande y lo maravilloso que eres tú, lo poderoso y lo grande que eres, y poder escuchar tu palabra y cantar juntos, orar juntos, adorar juntos. Bendice, Padre Celestial, a mis hermanos durante toda esta semana. Bendíceles en sus trabajos, que te puedan glorificar. Bendice a los jóvenes, a los niños en sus estudios, que te puedan glorificar, Señor. Bendice a los padres, a los hijos, a las madres, a los tíos, a los abuelos, Señor. Bendice a toda la familia del pueblo de Dios. Bendice, Padre Celestial, a cada uno de mis hermanos, Señor, en su salud, en su alimentación, Señor, en el abrigo, en todo lo necesario para vivir. Señor, estamos en tus manos cada día. Bendice, Padre, bendice, Padre, a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, hermanos, y para cerrar vamos a cantar el himno Firmes y Adelante. Que el Señor les bendiga. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, que fe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios loor. Yo oígalo en infierno, lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévase potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, marchamos en voz. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la